Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Estamos en pie porque la misericordia, porque el poder de Dios ha sido bueno. A continuación, venimos a darle la gloria y la honra a aquel que nos rescató, aquel que dio su vida. los pensamientos de Dios. Con el mensaje de la palabra del Señor, en la voz del pastor Marcos Ortiz. Vamos a leer la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Verso 3, ¿me ayuda a leer el verso 3? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Qué dice ahí enseguida? A ver, una vez más, ¿cómo dice ahí? Para que mandases a algunos que no enseñen, ¿qué? Diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Qué dice ahí enseguida? Que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Hasta ahí vamos a leer. Puede tomar su asiento y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Vamos a sumergirnos en la palabra del Señor. Y yo le he estado pidiendo a Dios que nos revele su palabra a todos los que estamos acá, para que podamos vivir una vida recta delante de Dios. Cuando el Señor está inspirando a Pablo para escribir a Timoteo, lo que es la primera carta de Timoteo o la primera epístola, como se le conoce, segunda y Tito, se le conocen como cartas pastorales. Y se le conocen como cartas pastorales no porque las escribió un pastor, sino porque las cartas están inspiradas de parte de Dios, dirigidas al líder que está al frente de la iglesia. Y como leímos el verso 3, vamos al verso 3 una vez más, por favor. ¿Qué dice el verso 3? Fíjese bien: como te rogué que te quedases en Éfeso. Pablo le está diciendo a Timoteo que él le había pedido a Timoteo que se quedase, que no saliera, que se mantuviera en la iglesia de Éfeso. Eso da la indicación que la epístola o la carta está dirigida al líder de la iglesia, y en este caso a quien le están dando la responsabilidad del ministerio es a Timoteo. Y Pablo le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y enseguida viene un mandamiento. ¿Qué dice enseguida? ¿Para que qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y lo siguiente que dice es que no pongan atención a fábulas. Y lo tercero que nos hace saber, por eso digo, tres cosas que dañan la iglesia. Lo tercero es que de pronto dice la escritura, ¿me lo puede leer? ¿Quién me lo puede leer? Verso 3 y el verso 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
ni presten atención a fábulas ni a genealogías. Va a decir, ¿para qué nos dijo que me lo leyera, verdad? Hay tres cosas. La primera, ¿cuál es? Diferente doctrina, ¿correcto? La segunda, que no presten ¿a qué? Atención a fábulas. Y la tercera, ¿cuál es? Genealogías interminables. Estas tres cosas estaban creando problemas dentro de la congregación. Estaban creando disputas. ¿Qué es una disputa, hermanos? Pleitos en la congregación. Y de pronto alguno tenía una manera de interpretar la palabra, otro de otra manera. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura, en primer lugar, Pablo está encargando a la iglesia a Timoteo. Y le está encargando a la iglesia, y en el encargo que está haciendo es precisamente, le da una orden que él tiene que mandar, tiene que ordenar a los que están haciendo esto que no enseñen diferente doctrina. Y yo tengo años predicando la palabra del Señor, y cuando yo empezaba a predicar ministerialmente hablando, se me dijo: hermano, cuando usted vaya a predicar a las iglesias, por favor no se meta en doctrina. Y a mí me llamó la atención esto, porque muchas veces los que predicamos queremos meternos en doctrina de la iglesia. Y al meternos en doctrina empezamos a enseñar cosas que no van muy de acuerdo con las que está predicando el líder, el pastor, a quien ha puesto dentro de la iglesia. Y al rato ya andamos del chongo. ¿Sí me entiende cuando digo al rato ya andamos del chongo? Al rato andamos nosotros los predicadores discutiendo entre nosotros quién tiene la verdad. Y esa es una realidad. Yo en la iglesia de Ontario les dije de parte del Señor y de parte de nuestro pastor que no se metan en doctrina a los hermanos que están predicando allá. Porque ya tengo unos añitos caminando y sé que de pronto meterse en doctrina es que nos metamos en problemas entre nosotros. Y por eso Dios ha puesto un pastor en el ministerio para dirigir su iglesia. Esto es hablando en el contemporáneo, pero la Escritura, hay tres cosas que nos está mencionando la palabra. La primera, ¿cuál es? Doctrina, una doctrina diferente, una doctrina falsa, que estaban prestando atención a fábulas. Y la otra era que estaban yendo por genealogías que interminables. Ahora, para empezar, veamos que Pablo le está diciendo: como te rogué que te quedases, ¿dónde? En Éfeso. Ahora, la ciudad de Éfeso, hermanos, estaba al oeste de Asia Menor y estaba situada entre lo que es Mileto y Esmirna, a unos 5 kilómetros de estas dos ciudades. Quiero ir poco a poco para que vayamos comprendiendo esto. La ubicación que la ciudad de Éfeso tenía tenía un excelente acceso a lo que era el mar, que lo convirtió en un puerto principal en Asia, en ese tiempo que estamos hablando del Señor, dentro de lo que era el Imperio Romano. Además, había ahí algo que llegó a considerarse como una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo, y allí le ponen como la grandiosa diosa Diana. Ahora, cuando Pablo está hablando de que no presten atención a fábulas, es por la influencia que la iglesia de Éfeso estaba teniendo, porque no se olvide que había una mezcla de gentiles con judíos.
estos gentiles, ¿qué es lo que habían recibido toda su vida? ¿Qué enseñanza habían recibido? Pues de la diosa Diana. Inclusive dentro de lo que es la doctrina que Pablo está estableciendo a la iglesia, él de pronto le dice a las mujeres que le prohíbe enseñar en la iglesia. Y son de las cosas que de pronto son controversias hasta en estos días, porque ministerialmente hablando usted no ve que una mujer esté compartiendo el mensaje a la congregación, ¿verdad que no ve eso aquí? Ahora, no lo hacemos solamente porque se nos ocurrió, sino que hay respaldo en la palabra del Señor. Ahora, pero acuérdese que estaba la diosa Diana, el templo de la diosa Diana, y tenían a una mujer de pronto como una diosa. La influencia que había entre las mujeres era algo especial, y toda la cultura que estaban trayendo de pronto se estaba introduciendo dentro de la iglesia, a tal grado que Pablo exhorta, Pablo de pronto le dice a la iglesia que le prohíbe a la mujer enseñar, porque son dentro de las cosas doctrinales que se tenían que ir corrigiendo dentro de la iglesia de Éfeso. ¿Sí está usted de pronto comprendiendo lo que le estoy diciendo? Y es importante que veamos el trasfondo y que nos demos cuenta por qué razón el Señor le está diciendo a Pablo: estas tres cosas están dañando a la iglesia y están de pronto provocando que haya disputas dentro de la iglesia, que haya disensiones, que los hermanos estén peleando por la enseñanza. Y a mí me llama mucho la atención. Para empezar, no voy a entrar en lo que estuve compartiéndoles el viernes, pero cuando usted empieza a leer el verso 1 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, ¿cómo dice? Pablo, ¿verdad que dice Pablo? ¿O dice apóstol? Quiero que vaya poniendo atención, porque en estos días la mayor parte de los siervos que se autonombran apóstoles, primero está la palabra apóstol y después está el nombre de ellos, y usan la palabra como un título, como un reconocimiento que se le hace a la persona. Y vemos por la escritura que no aparece la palabra apóstol primero, sino aparece primero yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, que la palabra apóstol quiere decir un enviado a desempeñar una obra del Señor. Y quiero que vaya, de pronto alguien puede decir: hermano, pero es que yo pensé que tal vez era error del que tradujo la Biblia y que nada más en esta parte aparecía así. Pero vaya a Primera de Pedro, por favor, Primera de Pedro capítulo 1. Y si fuera un error de traducción, pues debería aparecer apóstol Pedro. O en Primera de Corintios debería aparecer apóstol Pablo. O en Efesios debería aparecer apóstol Pablo. Pero en ninguna de las cartas, al principio, al inicio de las cartas, aparece la palabra apóstol al principio, sino aparece seguido después del nombre. ¿Ya tiene Primera de Pedro capítulo 1 verso 1? ¿Qué dice? Pedro, apóstol, Pedro enviado. Porque en sí lo que quiere decir la palabra apóstol es un enviado. Pedro enviado, ¿qué más sigue diciendo? Pedro apóstol de Jesucristo a los, y de pronto a la iglesia que está en la dispersión. Pero se da cuenta que la escritura misma nos está mostrando. Y para empezar, de entrada, Pablo no está usando la palabra apóstol para que se le reconozca como un tremendo siervo de Dios, porque él reconoce que nada más hay un Señor, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, al único al cual se le debe rendir todo homenaje y toda honra, porque lo dice Pablo. ¿Sí me está comprendiendo? Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia,
Pablo, cuando está escribiendo a la iglesia, le dice que se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y que en ese nombre se va a doblar toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y aún, hermanos, cuando usted va a Primera de Corintios capítulo 1, lee el verso 10. Vaya, por favor, así rápido. Dije que no iba a ir por lo mismo, pero quiero que de pronto muchos de ustedes no estuvieron aquí el viernes, pero quiero ir rápido por ahí. En Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, la palabra del Señor dice: os ruego pues, hermanos. ¿Ya lo tiene? Si voy muy rápido, diga: hermano, espérese poquito, no se vaya tan corriendo. Es que yo siento que tengo el tiempo en contra y dijo: quiero ir rápido yo ahí. Pero en Primera de Corintios capítulo 1, verso 10 dice: os ruego pues, ¿ya lo tenemos? Os ruego pues, hermanos, por el nombre, oiga, el nombre, ¿a quién está ensaltando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más sigue diciendo? Que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. Como que el Señor no sabía algo, ¿verdad? La iglesia de los Corintios. Que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y cuando Pablo, o el Señor está usando a Pablo para escribirle a Timoteo, le dice que no haya disputas entre ustedes. Ahora, en el verso 10, el verso 11 y el verso 12, usted va a leer de Primera de Corintios que la Escritura dice que le llegó al oído por lo de... Vaya, por favor, léame a alguien que me lea el verso 11, por favor. ¿Qué dice el verso 11 de Primera de Corintios capítulo 1? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. ¿Qué más sigue diciendo la Escritura? Quiero decirles que cada uno de vosotros, oiga, deténgase ahí, dice: yo soy de Pablo. En otras palabras, Pablo está corrigiendo algo que se estaba dando en la congregación. Y ya no estaban diciendo que eran de Cristo, ahora estaban diciendo que eran de Pablo. Y Pablo en varias ocasiones en las Escrituras dice: yo no morí, ¿acaso murió Pablo por vosotros? No, el que murió por vosotros es Cristo Jesús nuestro Señor, y yo nada más vengo presentando a Cristo. Y dése cuenta que en la Escritura no encontramos la palabra apóstol primero, sino encontramos yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Y una de las razones es de pronto para que no se le dé un lugar de suma importancia al hombre y que toda la gente se dé cuenta que él nada más es un trabajador, es un enviado, es alguien que Dios escogió para hacer un trabajo y decirle a todo el mundo que Cristo murió por nuestros pecados, que no solamente murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día con poder y gloria, pero el que se tiene que llevar todo el reconocimiento no es un hombre, sino nuestro Señor que murió por nosotros. Y de entrada Él va corrigiendo lo que puede darse dentro de las congregaciones, el que de pronto la vista, el corazón de los hombres se incline más hacia el que está al frente. Y dice Pablo: no, momentito, aquí no tienen que poner su mirada en un hombre, porque solamente uno merece poner la mirada, y ese es el Cristo de la gloria, el que murió, el que fue sepultado, el que resucitó al tercer día con poder y gloria. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor. Usted no vino a aplaudirle a un hombre, vino a aplaudirle a aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, que nos redimió, nos compró con su sangre preciosa. Bendito sea el nombre del Señor.
Y para que podamos de pronto ir un poquito más fuertes y sólidos en la escritura, porque ese estudio bíblico, vaya a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1. Y mire, le voy a dar citas bíblicas para que se dé cuenta que Pablo nunca, y cuando de pronto quisieron ponerlo como algo especial, él vino derrubando todos esos argumentos, porque él sabía que nada más uno es el que merece ser reconocido, y no es el hombre, sino es el Cristo de la gloria. ¿Ya tiene el verso 1 del capítulo 2 de Primera de Timoteo? De Corintios, perdón. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. ¿Qué dice? Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles mi testimonio. No dice mi testimonio. Para anunciarles el testimonio ¿de quién? De Dios. No fui con excelencia de palabra o sabiduría. Y luego dice enseguida, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros. ¿Qué más sigue? Cosa alguna entre vosotros, ¿qué más? Sino a Jesucristo. Ahora, esto él lo está diciendo debido que de pronto dentro de la congregación unos decían, yo soy de Pablo, y está derribando todo argumento donde se puede estar dirigiendo al hombre, y está poniendo en alto el único nombre que tiene que estar siempre en alto, que es el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Espero que me vaya comprendiendo y me vaya entendiendo de que dentro de las cosas que en la iglesia pueden suceder es que de pronto nosotros empecemos a fijar los hombres en un hombre. ¿Cuántos hemos escuchado a nuestro pastor por muchos años? Y siempre el mensaje que hemos escuchado de nuestro pastor es: no pongan su mirada en mí. No lo ha dicho y no lo ha repetido. ¿Cuántos los hemos escuchado? Porque él no pretende ser reconocido, pretende ser el instrumento por el cual sea conocido aquel que murió y que tiene poder de perdonar los pecados, que es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y Dios ha usado a nuestro pastor como un siervo, como un canal. Si él nos ha dicho, hermanos, yo ni a diácono llego. Dice, me dicen pastor, pero yo ni a diácono llego. Si hemos escuchado esto de nuestro pastor. Pero siempre lo que hemos recibido de parte de enseñanza ministerialmente de nuestro pastor es que no somos más que siervos los que predicamos el nombre del Señor. Muchas veces hemos sido testigos de que cuando nadie queremos, yo contándome también ahí, llevar a un hermano, que el hermano está levantando el servicio, que está levantando a otra persona. Hermano, ¿quién hace favor de llevar a la hermana que va a Wilmington? Nadie por ahí se para. Y está nuestro pastor parado allá atrás y dice, yo lo llevo, no se preocupen, yo lo llevo. Pero da ejemplo de servicio. Porque a quien Señor levante, a quien predica, no es para que se luzca predicando. Tiene que saber el que predica que no es más que un obrero, no es más que un siervo, y que no hay ningún lugar especial para el que predica, porque el que tiene lugar especial se llama Cristo, y nosotros nada más somos servidores del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero quiero que se vaya dando cuenta, para empezar, de cómo aún en nuestros días de pronto se ha ido metiendo una enseñanza diferente a la iglesia, porque tienen en alta estima al hombre, y muchos de ellos se autonombran apóstoles y lo usan más como un reconocimiento, lo usan más como para que la gente lo vea y se incline entre ellos y le sirvan. Y no, hermanos, Dios no llamó al hombre que predica, al que está al frente de la obra, para que le hagan reverencia. No,
Dios llamó a ese hombre para decirle a la gente que hay uno que merece reverencia, que hay uno que merece ser exaltado, que hay uno que merece ser glorificado, que hay uno que merece de pronto ser puesto en alto, y es Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos compró por precio de sangre. De ahí en fuera somos servidores los que predicamos. Y eso es importante. Pero dése cuenta cómo de entrada va aclarando ciertas cosas Pablo que tienen que ver con una enseñanza diferente, y en lo que es de pronto que el hombre tenga el reconocimiento. Es más, vaya a Filipenses capítulo 3, leamos el verso 3 y el verso 4. Y en el verso 3 Pablo nos comparte parte de su biografía antes de venir al Señor, y cómo era reconocido, cómo era tenido en alto, cómo la gente lo miraba, cómo la gente pensaba de él. ¿Ya tiene Filipenses capítulo 3, verso 3? ¿Cómo dice? Alguien que me lo lea, por favor. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Oiga, fíjese bien, fíjese cómo está hablando Pablo. Y nos gloriamos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué más sigue diciendo? No teniendo confianza en la carne. Pero ponga atención a lo que sigue diciendo. ¿Qué más sigue diciendo? Oiga, ¿qué está diciendo Pablo? Porque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, como diciendo, si alguien se cree mucho, no, hombre, yo también tengo que confiarme. ¿Qué más sigue diciendo? Porque yo tengo también que confiarme en la carne. ¿Qué más sigue diciendo? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Qué más? Oiga, fíjese la biografía. Circuncidado al 8º día. Lo que está diciendo es el pacto que Abraham hace con Abraham. Cuando el Señor de pronto le dice a Abraham: y haré un pacto entre mí y ti y tus generaciones. Y lo que le dijo el Señor a Abraham, que todo niño nacido al 8º día tenía que ser circuncidado. Y eso lo hacía de pronto alguien reconocido entre el pueblo judío como que era un hijo de Dios, alguien especial. Y dice circuncidado al 8º día. ¿Qué más sigue diciendo? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué más sigue diciendo? En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Qué más? En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero ¿qué dice ahí enseguida? Oiga, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Pérdidas. Y todavía va más allá, porque dice que las toma por basura. Quiere decir que de pronto todo eso que lo hacía creerse mucho, él se está despojando de todo aquello y no viene a decir: esto no me sirve de nada, porque ahora soy siervo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora tengo un amo, ahora tengo un Señor, tengo a uno que me da la orden y me dice a dónde tengo que ir, y él es el que tiene que llevarse toda la honra y toda la gloria. Y de pronto va derribando todo argumento de altivez. Y dentro de la obra del Señor
¿Hay o no hay eso de que a veces el que predica el hermano Marcos se cree mucho? De que se le sube. ¿A poco no se ha dado cuenta que hay predicadores? No aquí en este ministerio, no, porque no es la línea que tenemos. Pero hay muchos predicadores, o tal vez sí, que se creen que si no están ellos en la iglesia, si el hermano Marcos no está en la iglesia, pues no crece la obra. No, mentira, que eso es una mentira del diablo. La iglesia crece porque es una iglesia llamada por el Señor, no por el hombre, sino por el Rey de Reyes. ¿Sí me está comprendiendo? Pero hay veces que de pronto alguien puede decir: si yo no comparto, no crece la iglesia. Eso es una mentira. Ese es egoísmo puro, queriendo ser reconocido el hombre, y está poniéndose de pronto queriendo tener seguidores, pero al hombre y no a Dios. Y nosotros, todos los que predicamos, tenemos que buscar llevar a todos, no a que de pronto pongan la confianza en el que predica, sino ponerla en el único que todo el hombre de pronto debe poner su mirada y su corazón, que es en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, porque Él fue quien murió por cada uno de los que estamos acá. Vamos, si le va a dar la gloria al Señor, désela con todo el corazón. Digo, ya no sé si es predicación o es estudio. Ya me perdí, hermanos. Si es predicación, pero si está aprendiendo. Lo que yo quiero, hermano, con todo mi corazón, es que usted siempre ponga su mirada nada más en quien debe ponerla: en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Nunca ponga su mirada en un hombre. Esa es la línea de enseñanza que traemos de parte de nuestro pastor. Siempre nos lo ha enseñado y lo ha dicho. A todo pulmón nos lo ha dicho, y yo lo he aprendido de él, hermano. Nosotros no podemos hacer nada por usted, pero Cristo sí puede hacer todo por usted. Viene enfermo, Él tiene poder para sanarlo. Viene con un problema que no sabe qué hacer, nada más venga Cristo, arrodíllese, reconózcalo, y el Señor va a hacer una obra maravillosa en cada uno de nuestros corazones. Porque si nosotros hablamos con el Señor, hay promesas de Él que Él está para escucharnos. Y una de las cosas que el Señor me mostraba, empezando el verso 1, que es parte de pronto de lo que se está moviendo en la iglesia de Éfeso. Porque vaya al verso 20 del capítulo 1, por favor, de Primera de Timoteo, capítulo 1, de que Pablo dice que es Himeneo y Alejandro a los que entregó en Satanás, porque son uno de los que estaban de pronto enseñando diferente doctrina a la iglesia. Pero a donde yo quiero que me ponga atención es que está mencionando nombres de líderes dentro de la iglesia, a los cuales Pablo dice: yo los entregué, yo entregué estos, pero dentro de la iglesia todavía se mueven cosas por ahí. Todavía hay algunos que salen con su domingo 7 por ahí. Como decía mi madre, ya saliste con tu domingo 7 por ahí. O sea, ya saliste con tus cosas. ¿Ya tiene el verso 20? ¿Qué dice el verso 20 del capítulo 1? De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Aquí da dos nombres de dos personas que estaban en la iglesia de Éfeso, que de pronto estaban causando disputas por la manera que estaban enseñando ellos. Y no se crea que estaban enseñando otra cosa, porque el verso 6 y el verso 7, por favor vaya al verso 6 y verso 7 de Primera de Timoteo, y se va a dar cuenta de que dice: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a la vana palabrería.
El verso 7 dice, creyendo, ¿verdad que está hablando de la palabra del Señor? Entonces a estos dos que entregó, de pronto se creían muy conocedores de la palabra. Creían que sabían más. Y hermano, muchos hermanos se han salido del ministerio creyendo que sabían más que el pastor. Ay, Señor. Creían que podían, y ahí están batallando. Esto es algo verídico en nuestros tiempos, hermano. Y tan sencillo que es. Ahora, esos son a los que Pablo entregó a Satanás. Pero había quedado todavía esa raíz dentro del pueblo, que andaban otros también con las mismas ideas y las mismas enseñanzas. Y el mandato que Timoteo recibe, porque es una orden de parte de Dios usando a Pablo, es que por favor detuviera todo aquello que estaba causando problemas a la iglesia. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de algunas divisiones que han sucedido a través de los años? ¿Por qué sucedieron las divisiones? Porque de pronto pensaron que sabían más que el pastor y el pastor estaba mal. Y creyeron que ya podían, hicieron su grupito y... Ay, Señor, yo me voy a meterme en problemas porque hay muchos hermanos que me escuchan. Y hermanos que me siguen en Facebook que de pronto han salido y tienen sus iglesias. Pero yo no le estoy hablando otra cosa que no sea diferente, sino que Dios nos está alertando de estas cosas, porque son las que llevan a que haya distancia, a que haya de pronto disensiones entre nosotros, y de pronto ya no estamos honrando y alabando a Dios, sino estamos yendo por nuestras propias ideas, y que el Señor reprenda toda influencia del diablo, y que nosotros podamos ser esa iglesia que está unida para glorificar y ensaltar el nombre poderoso de Dios. Pero una de las maneras que se va a mantener unida es que guardemos la palabra de Dios. Es que nos mantengamos como el Señor quiere que nos mantengamos. Y el centro de la iglesia tiene que ser siempre cristocéntrica, nada más. En otras palabras, Cristo, 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 Cristo. Que el hermano Marcos, nada de hermano Marcos, Cristo. ¿Sí me está comprendiendo? Que el hermano Anthony, nada del hermano Anthony, Cristo, 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 Cristo. Nada más Cristo es el que tiene lugar especial dentro de la iglesia. Bendito sea el nombre. Vamos, denle la gloria si siente hacerlo, pero con todo el corazón, porque Él es digno de gloria y alabanza. Y Pablo dice: cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. En otras palabras, yo no quiero honra, no quiero gloria, sino el que merece la gloria y la honra es el que me alcanzó, es el que me perdonó, es el que me redimió, es el que murió por mí en la cruz del Calvario. Y sinceramente, ¿verdad que todos los anuncios que vemos, ya sea en televisión o radio, de alguien que se autonombra apóstol, usted escucha primero el nombre o primero la palabra apóstol? Dice el hermano José que el nombre no. Casi siempre dice el tremendo apóstol del Señor, y luego viene el nombre. Pero no lo encontramos así en la Biblia. Búsquelo en cada una de las cartas. Cuando se está empezando a escribir la carta, usted va a ver que dice Pablo, Pedro, pero no encuentra apóstol Pablo que se autonombre, porque él sabía bien que el que merece toda la gloria es el que murió. Y no solamente murió, sino que resucitó y se levantó con poder y gloria al tercer día, y Él es el que merece. Es más, si le va a dar las palmas, déselas, porque usted no le aplaude a un hombre, le aplaude a aquel que murió en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre poderoso del Señor.
Esta es una de las áreas que en ese tiempo se estaba batallando, donde el predicador de pronto era puesto muy en alto. Y el Señor no se equivoca, porque inspiró a Pablo a que pusiera primero el nombre y después la palabra apóstol, que quiere decir enviado, buscando que dentro de la iglesia el único que sea reconocido no es el que sirve. Y el ejemplo más grande que tenemos es el mismo Señor, porque ahí en Mateo capítulo 20 verso 28 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir a los demás, dando su propia vida. Oiga, eso está tremendo. Si el ejemplo que tenemos es el mismo Señor, y pronto nosotros los que predicamos queremos ser reconocidos, como diciendo, si el hermano Marcos no predica, pues no pasa nada. Eso es una mentira, ya usted se está desviando. Porque predique quien predique, algo tiene que suceder, porque es palabra de Dios. Y nosotros no venimos a buscar un hombre, venimos a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca ponga su mirada en un hombre. Y son de las primeras cosas que vamos viendo a través de la palabra del Señor, de que Pablo va corrigiendo lo que se estaba moviendo en la iglesia de Éfeso. Ahora, dentro de lo que la palabra del Señor nos dice, es que no pongamos atención a fábulas. Y cuando de pronto se toma la palabra fábulas, es debido a cómo la iglesia de Éfeso era una mezcla de judíos como también gentiles. Y los que a lo que veneraban, a lo que honraban, a los que le rendían culto en la ciudad de Éfeso, debido a su popularidad y debido a que tenían una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Diana, pues la influencia que se movía en Éfeso, ¿cuál era? De la diosa. Estas enseñanzas las estaban queriendo meter dentro de la iglesia los mismos gentiles. Y hoy pudiera decirse, hermano, no, ya no sucede nada. Pero hoy estamos tomando ejemplo del mundo, de la diosa Diana, porque hoy hay muchos lugares que de pronto apagan todas las luces y empiezan a hacer un show como de una discoteca, y no es otra cosa sino que estamos copiando las cosas del mundo. Y perdóneme, nuestro Dios es santo y no necesita de luces. Nuestro Dios es santo, no necesita de un payaso. Nuestro Dios es santo, no necesita más que se predique que Él murió en la cruz de Calvario, que perdonó nuestros pecados y que por el sacrificio de Él nosotros hemos sido perdonados. Pero hoy dice, no, es que vamos a traer a los jóvenes. Y como vamos a tener a los jóvenes, vamos a copiar los eventos del mundo allá, de todos los shows que hacen. Eso está sucediendo dentro de las iglesias. Aquí no. Pero hay muchas iglesias que están yendo por esas fábulas que el mundo está poniendo. ¿Sí me está comprendiendo? Pero es tiempo, iglesia, de que despertemos. Es tiempo de que despertemos, de que nada más hay uno que tiene poder, y es nuestro Señor, y no necesita de un show, no necesita de una luz, necesita que la gente conozca que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, resucitó al tercer día con poder y gloria, y que a través de ese sacrificio nuestros pecados fueron perdonados. Ahora, era la influencia que se estaba viviendo en ese tiempo, porque acuérdese que la ciudad de Éfeso era una ciudad prominente, ¿verdad? Y de pronto era próspera, por ahí se movía mucho comercio, y es algo que de pronto tenía una influencia dentro de la iglesia de Éfeso. Y por supuesto, esa misma influencia, hoy se habla mucho de la liberación femenina, ¿verdad? ¿Lo ha escuchado? Pues en aquel tiempo estaba la diosa Diana. Quiere decir que dentro de la iglesia se estaba metiendo esa influencia de las mujeres a querer tomar lugar y enseñar. Y dentro de lo que es la corrección de la doctrina
de la iglesia de Éfeso, Pablo prohíbe a la mujer enseñar. Vaya por favor, ahí mismo en Primera de Timoteo, bendito sea el nombre poderoso del Señor, capítulo 2, me dice cuando lo tenga. Verso 9, por favor. Hermanos, ¿cuántos vemos Majestad Televisión? Y quiero aclarar este punto porque es importante que lo aclare. ¿Cuántos escuchamos el programa Una Oasis en el Desierto? Alguien puede decir, porque puede venir a su mente y a su cabecita, ¿por qué entonces está la hermana Dayanara compartiendo la palabra del Señor? Pero si usted pone atención, ella nunca se dirige a los hombres. La introducción del programa es un programa para la mujer, porque Tito, Pablo lo enseña de esa manera, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. No nos estamos saliendo del orden divino del Señor. Quiero que vaya poniendo atención, porque puede venir alguien a su mente y dése cuenta de eso. Pero si usted pone atención, si es varón y pone atención, la hermana nunca se dirige a los hombres, solamente se dirige a las mujeres, porque ese es el orden divino del Señor. Aleluya, denle la gloria al Señor, bendito sea el Señor. Ya tiene el verso 9 del capítulo 2. ¿Qué dice el verso 9? Asimismo, fíjese bien, porque aquí está corrigiendo algo que se estaba moviendo dentro de la iglesia, y lo que está corrigiendo es la influencia que había en ese momento en la ciudad de Éfeso, de la participación de la mujer dentro de lo que era la vida social. Y él está diciendo esto, pero sigamos leyendo. ¿Qué más sigue diciendo? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Verso 11, ¿qué dice? La mujer aprenda en silencio. Ahora, si el Señor está inspirando a Pablo para que le escriba al líder que mande, ¿qué es lo que tenía que mandar? Tenía que ordenar a aquellos que estaban yendo con una enseñanza diferente. ¿Menciona Pablo esto? No lo menciona. ¿Menciona a las mujeres? Ya en el capítulo 2 está mencionando que las mujeres les prohíbe enseñar en la congregación. Y hoy hay muchas congregaciones donde el líder no es un hombre, sino es una mujer. Y de pronto han criticado a nuestro pastor, y yo creo que ahora me van a criticar a mí también. Me van a decir que soy machista, pero yo le estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice un hombre. Y ya eso es un asunto entre Dios y nosotros. Y no es el hombre quien prohíbe a la mujer enseñar en la congregación. Puede ser que haya un grupo de mujeres y de pronto haya una hermana enseñando, pero son mujeres. Pero congregacionalmente, donde hay varones, el que tiene que tomar el lugar no es la mujer, sino el que el Señor ha asignado es un hombre que tiene que compartir la palabra del Señor. Y de pronto esta es la doctrina, es la enseñanza no de Pablo, sino del Rey de Reyes y Señor de Señores, y dentro de las correcciones que está haciendo viene a tomar este lugar. ¿Sí me está comprendiendo? Pero es Dios hablando. No quiere decir que la mujer no pueda compartir, pero tiene que ser en el orden divino del Señor. Ahora, lo traigo aquí, hermanos, porque es importante, porque acuérdense que lo primero que afecta a la iglesia, que daña a la iglesia, es una enseñanza que diferente, una falsa doctrina. Ahora, ¿será correcto que la mujer predique a toda la congregación donde hay hombres?
Y este es un tema polémico. Si usted le dice a un pastor, a una pastora, de pronto porque se autonombra pastoras, sale mal la situación. Pero no podemos ignorar la palabra del Señor. Y una de las correcciones que está haciendo Pablo es precisamente eso. Ahora, habla de fábulas, habla de genealogías interminables. Las fábulas se debían a la influencia que había, porque había dentro de la congregación hombres que habían crecido adorando a la diosa Diana. Aquí habemos muchos que crecimos de pronto con una enseñanza doctrinal, que de pronto veníamos y nos inclinamos ante las imágenes, pero era una influencia de dónde venimos. Y de pronto lo primero que hace el Señor en nuestro corazón, corrige aquello. Yo me postraba ante las imágenes, pero cuando se me presentó al verdadero Rey de Reyes y me di cuenta que el Señor no está colgado en una cruz, sino que descendió, que fue al sepulcro y de pronto se levantó al tercer día y dejó su trono, dejó su gloria, dejó también aquella cruz donde fue crucificado, y que Él no está en una cruz porque murió en una cruz ciertamente, pero Él no está clavado en una cruz, sino que Él está vivo, que es real, y es nuestro Señor y Salvador Cristo. Cuando a mí se me reveló aquello, dejé de inclinarme hasta las imágenes, y ahora sé que hay un Dios que no lo veo, pero sé que es real. No lo veo, pero lo puedo sentir. No lo veo, pero puedo experimentar su glorioso poder. Y no lo veo de ciertamente, pero cuando le clamo, Él me ha respondido. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y no necesito ver a una cruz, porque yo sé que Cristo vive, yo sé que Cristo reina, yo sé que eres Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Y eso es importante. Cuando habla de genealogías interminables, son tres cosas. Estaban queriendo volverse a judaizar. Al volverse al judaísmo, lo primero que dañaba es una doctrina falsa. Hay varias doctrinas que nos muestran la palabra del Señor a través de que leamos toda la epístola de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo. Pero cuando habla de genealogías, usted se preguntará, hermano, ¿qué se refiere cuando habla de genealogías? Le doy un ejemplo con la palabra. Vaya por favor a Juan capítulo 8, verso 31, para que podamos ver la tendencia de lo que se movía y por qué de pronto Pablo está diciendo que estas cosas causaban problemas. Y veamos un problema que confrontó el mismo Señor Jesús. Ya tiene Juan capítulo 8 verso 31. ¿Qué dice Juan capítulo 8 verso 31? Aquí le voy a ir concluyendo porque el tema es, ponga atención. Dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? A los judíos que ¿qué? O sea que estos judíos a quienes está hablando el Señor Jesús no eran cualquier judío. Ya habían creído ¿en quién? En Jesús. Y lo que le hizo, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Ellos se creían discípulos del Señor, pero el Señor se dice, no, un momentito. Todavía no son mis discípulos. Hay algo que está estorbando en ustedes. ¿Y qué creen que es lo que estaba estorbando? La genealogía. Siga leyendo, por favor. ¿Qué dice? Y conoceréis la verdad. Y de pronto ellos tenían su idea puesta allá en Abraham. Pero dijo, no, Abraham fue un instrumento que yo usé. Pero el único que realmente los puede hacer libres no es Abraham. El único que puede hacer algo y perdonar sus pecados no es Abraham. El único que puede hacer algo es este que tienen enfrente suyo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Jesús tenía capacidad de perdonar los pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad
Ahora, vaya al verso 33, vea la respuesta que estos judíos que habían creído en el Señor Jesús le dan al Señor. ¿Qué dice? ¿Quiénes están respondiendo aquí? Los judíos que habían ¿qué respondieron? ¿Qué dice ahí? ¿Ya se da cuenta hablando de la genealogía? ¿A quién le están mencionando al Señor Jesús? Ellos. ¿A quién están acudiendo? Abraham. Dice, el linaje de Abraham somos. Y jamás. Oiga, están escuchando al Señor decirles que permanezcan en su palabra y estarán verdaderamente libres. Y ellos dicen, no, nosotros nunca hemos. Si les está diciendo que están esclavos es porque estaban esclavos. Pero ¿a quién le presentaron al Señor? A Abraham. ¿Se da cuenta de la genealogía? ¿A dónde están acudiendo? Esto mismo es lo que se estaba moviendo en la iglesia de Éfeso, y de pronto, en lugar de poner su mirada en el único que se tiene que poner la mirada, no en Abraham, no en Isaac, no en Jacob, no en Jeremías, no en Isaías, en el único que se tiene que poner la mirada, y a donde cada uno de los profetas están señalando, es al Cristo de la gloria, aquel que habría de venir, aquel que murió, aquel que fue sepultado y resucitó con poder y gloria al tercer día, en Cristo Jesús, nada más. Pero ahí vemos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Dice, qué irrespetuosos, ¿verdad? Se parecen al hermano Marcos. Decirle al Señor, ¿cómo tú nos estás diciendo que somos esclavos? Si somos hijos de Abraham, y como hijos de Abraham nunca somos esclavos, somos libres. Pero estaban presos del pecado. Y hoy, en estos días, la gente necesita saber que hay uno que los puede hacer libres del pecado. Hay uno que los puede hacer libres de todo aquello que los está atando. Y posiblemente digan como estos hombres, nunca hemos sido esclavos de nadie, pero están siendo arrastrados por cadenas de drogadicción, están siendo arrastrados por cadenas de pornografía, están siendo arrastrados por de pronto cadenas de pronto de lo que se mueve en este mundo, y necesitan escuchar que Cristo murió, y a través de creer en Él, el hombre puede ser libre, y que el que murió y el que pagó el precio es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea Él. Vamos, y le va a dar la gloria al Señor con todo el corazón. Tres cosas que dañan a la iglesia: falsa doctrina, el poner atención a fábulas. Hoy hay líderes que traen a payasos y dicen, es para ganar a los niños, pero eso es lo que está haciendo el mundo. Y Dios no necesita a nadie. Nada más necesita la gente saber que hay uno que murió, y que eso es más que suficiente. Es que es un método para ganar. Un momentito, no necesita ni un método. Solamente necesita decir a los niños, a los adultos, a los ancianos, que hace más de 2000 años hubo uno que tomó nuestro lugar, que lo escupieron, que traía barba y lo jalaron de la barba, y que era el Rey de Reyes, y que tenía todo el control, y pudo Él dar una orden, y a la voz de su voz podía aniquilar a todo el mundo. Pero no lo hizo, y no lo hizo por amor a nosotros los pecadores. Y que gracias a que aguantó todo eso, ahora nosotros estamos en un lugar levantando nuestras manos y ensaltando a nuestro Dios, al único Dios y Salvador, a nuestro Señor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Es lo que necesita saber la gente, que Cristo entregó su vida, que padeció, que enmudeció, que no abrió su boca para alcanzarnos a nosotros. Y tres cosas que dañan, hermano:
La iglesia es una doctrina falsa, el escuchar fábulas y el ir por genealogías interminables, que es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Y ya te di un ejemplo más o menos para que te des cuenta cuando habla de genealogía a lo que se está refiriendo. Pero ese se siguió moviendo. Se siguió moviendo porque iban con la circuncisión. Le doy un ejemplo. Vaya a Gálatas capítulo 2, verso 11, 12 y 13, por favor. Para que vea aún en la iglesia de Galacia, usted va a ver y va a notar que en la escritura dice que Pablo confrontó, lo encaró a Pedro porque lo que estaba haciendo era digno de condenar. Ya tiene el verso 11 del capítulo 2 de Gálatas. Y ahí le voy a ir concluyendo. ¿Cuánto nos estamos gozando con la palabra del Señor, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor, a Él sea toda la gloria y toda la honra. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí. O sea, Pablo es el que está escribiendo esto, ¿ok? Y nos está diciendo que Pedro vino a Antioquía, y cuando él vino, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cuando estamos hablando de los de la circuncisión, está haciendo referencia al pacto que Dios hace con Abraham, y los están llevando a Abraham. Y había un grupo de los de la circuncisión que querían enseñar y querían llevarlo al pacto que Dios había hecho con Abraham. Génesis capítulo 17, verso 7, por si usted dice, es más, vaya así rápido. ¿Sí vamos ahí o no vamos ahí? Génesis 17, 7, por favor. Y en Génesis 17, 7 dice, este es el pacto que haré entre mí y ti, y tus generaciones y tu descendencia. Génesis 17, 7. Entonces, aquí había un grupo que estaba enseñando ese pacto que Dios hace con Abraham, que era el de la circuncisión. ¿Sí está usted comprendiéndome por qué lo estoy llevando? ¿Por qué le digo que era lo que se estaba moviendo dentro de la congregación? La circuncisión estaba yendo sobre genealogías y están llevándolos a Abraham, como diciendo, tienes que circuncidarte, porque si no te circuncidas tú no puedes ser salvo. Y eso no es así. El hombre no necesita de circuncidarse en estos días, porque por eso murió Cristo, y Cristo es nuestra circuncisión. En Cristo estamos completos, y es el sacrificio de Cristo cuando nosotros creemos lo que nos da la salvación de nuestras almas, y no es hacer nada, ni siquiera venir a la iglesia. Si venimos a la iglesia tiene que ser porque estamos agradecidos con Dios, no porque vengamos a la iglesia vamos a ser salvos. No, ya somos salvos. Pero yo creo que en gratitud por la salvación que tenemos hay que esforzarnos y estar todos los días, venir a exaltar y a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, si es posible todos los días, pero todos los días hay que darle la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero por agradecimiento, no porque tengamos que hacer algo para ser salvos. ¿Ya tiene Génesis 17, 7? Cómo me estoy gozando. ¿Cuántos se están gozando, hermanos? ¿Está bien el estudio bíblico? ¿Sí? ¿Qué dice Génesis 17, 7? Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. Mire, ese es el pacto que Abraham no tenía a Dios,
Pero dice de aquí en adelante: ahora yo voy a ser tu Dios, Abraham. Ahora yo te voy a proteger. Ahora yo te voy a cuidar. Pero Señor, ¿qué tengo que hacer yo para sellar ese pacto? Circuncídense todos los niños nacidos al 8º día. Cuando usted sigue leyendo lo va a encontrar. Pero dése cuenta que los de la circuncisión, ¿a dónde están yendo? ¿A dónde es? A la genealogía. Están yendo al pacto de Abraham. Y nosotros, hermano, tenemos un nuevo pacto. Así lo dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26. Por favor, vaya a Mateo capítulo 26 y con esto le estoy terminando. Mateo capítulo 26, verso 28. ¿Qué dice Mateo capítulo 26, verso 28? Porque este es mi pacto, porque esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Porque esta es mi sangre del nuevo pacto. Quiere decir que todos los demás pactos quedan en la historia. Ahora no necesitan el pacto de Abraham. Ahora me tienen a mí por Dios. Ahora yo voy a entregar mi vida. Ahora voy a entregarme para que ustedes de aquí en adelante tengan un Dios, y ese Dios va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria al Señor si lo desea con todo el corazón. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. ¿Se da cuenta? Y es importante que nos demos cuenta que nada más merece uno la gloria. Por favor, nunca ponga la mirada en ninguno de los predicadores de este ministerio. Ponga su mirada nada más en el Cristo de la gloria. Muchas veces he escuchado al pastor decirnos: no pongas su mirada a mí porque yo te puedo fallar. Pero el único que no les puede fallar es Cristo. Y ahí tiene que estar la mirada. Y lo que te comparto es lo que yo he recibido de parte de años de escuchar a nuestro pastor también, que nada más hay uno, y es lo que hemos sido enseñados en este ministerio, que nada más hay uno, una razón por la cual venimos a este lugar. No es el grupo de alabanza, que ni se crean los grupos de alabanza que ministran muy bonito, porque si ministran bonito es porque Dios los usa, pero toda la gloria no es para el grupo de alabanza, toda la gloria es para el que mueve al grupo de alabanza. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dele la gloria con todo el corazón. Si siente decir gloria a Dios, si siente decir aleluya, hay libertad para exaltar el nombre poderoso de Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie. El altar está abierto. Le voy a invitar al altar y vamos a hablar con Dios. Vamos a darle gracias a Dios.